Ya estamos transmitiendo en vivo por La Izquierda Diario. Estamos esperando que se conecten auditores se dice, ¿verdad? Em, bueno, como habrán visto en las redes sociales, bueno, me presento, mi nombre es Dauno Totoro, del PTR Chile, de La Izquierda Diario Chile, y en esta oportunidad vamos a hacer una transmisión en vivo, una entrevista a Cecilia Quirós de La Izquierda Diario Perú. Vamos a enviar la invitación, les pedimos un poco de paciencia. Vamos a hacer una transmisión conjunta. Así que estamos a la espera de que ahora se puedan conectar. Ahí está. Hola, Gabno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cecilia, ¿bien y tú? Sí, todo muy bien. Quiero preguntarle a quienes están en la conexión si se escucha bien el audio de ambos y si se ve bien. Yo no veo. Ah, está Ah, Cecilia. No. ahí está, ahora sí. La gente puede escuchar bien, se ve bien. Sí, vamos a ver. Ustedes me tienen que decir ahí por el chat si es que está bien el audio, si está bien la imagen, para que podamos empezar la entrevista. Perfecto. Bueno, antes de comenzar, decirles a todos y todas quienes están participando de esta transmisión que pueden ir enviando sus preguntas, sus comentarios para conocer la situación en Perú, la histórica movilización popular que se está desarrollando en contra del gobierno de Dina Boluarte. Pueden enviar sus preguntas y comentarios, nosotros los vamos a ir comentando a lo largo de esta entrevista. Así es que bueno, sí, te damos la bienvenida, Cecilia. Muchas gracias por hacerte este tiempo para poder conversar con nosotros de todo lo que viene ocurriendo. Para presentarte, Cecilia Quirós, ella está transmitiendo directamente desde Tacna, es parte de la corriente socialista de las y los trabajadores del Perú, de la Izquierda Diario Perú, y bueno, parte de la corriente internacional desde la cual también somos parte como PTR Chile. Em, bueno, para comenzar, creo que sería interesante conocer desde tu perspectiva el origen de las movilizaciones, por qué se originan las movilizaciones en el Perú, por qué Pedro Castillo intenta cerrar el Congreso, cómo responden los partidos tradicionales, la derecha, en el fondo cómo llega Dina Boluarte al gobierno y en qué momento comienzan a desarrollarse las movilizaciones. Porque para que te hagas una idea, acá en Chile, Gabriel Boric, el presidente de Chile, de la coalición Apruebo Dignidad, Frente Amplio, Partido Comunista, junto con los partidos de la ex concertación que se han sumado al gobierno, desde un primer momento han seguido la línea oficial del Departamento de Estado norteamericano reconociendo al gobierno de Dina. Entonces nos interesaría primero que todo conocer esa situación. Bueno, em, estas recientes movilizaciones tienen origen en el intento bonapartista fallido que tiene Pedro Castillo de pretender cerrar el Congreso de la República, cerrar el Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera. Este hecho, pues, que se dio el 7 de diciembre del año pasado, estuvo motivado por el temor a ser vacado en el Congreso, ya, porque desde el Poder Judicial, el Ministerio Público, venían investigaciones muy aceleradas en contra de Castillo por supuestos malos manejos en la obra pública, ¿no? Entonces, el temor a ser vacado hace que Castillo tome esta decisión, un intento bonapartista fallido, porque claramente no logró dar un golpe de Estado, y esa es una gran discusión que hoy se tiene en el país y a nivel internacional, porque toda la derecha considera que hay un golpe, que él dio un golpe de Estado, nosotros nos parece que no. Entonces, este hecho, este temor a ser vacado, pues, eh, y posteriormente ello dar este intento eh, bonapartista fallido de cerrar el Congreso, provocó que en tiempo récord en el Congreso de la República se alcancen los votos suficientes para la vacancia, ¿no? Entonces, este discurso, este mensaje que diera el mediodía del 7 de diciembre provocó que el Congreso alcance esos votos y juramenten o tomen juramento de Dina Boluarte, ¿no? Entonces, en un primer momento, Dina Boluarte, de la mano del Congreso de la República, de todas las bancadas eh, de derecha, de la mano del empresariado y con el apoyo de las fuerzas eh, armadas,
pretendía terminar su mandato en el 2026. ¿Esto qué genera? Esto genera en la población un enorme descontento porque se ve o se percibe que quienes habían perdido la elección en el 2021 hoy empezaban a gobernar con Boluarte, ¿no? Entonces, y se percibe que los que perdieron la elección hoy están gobernando, ¿no? Entonces, eh, como recordamos, Pedro Castillo ganó por una amplia mayoría, sobre todo en las regiones del sur del país, donde se percibe pues que se le ha quitado a su presidente, ¿no? Entonces esto genera muchas movilizaciones, sobre todo en regiones de la sierra del país, tanto en la zona centro y posteriormente a ello en la zona sur, ¿no? Las movilizaciones se dan sobre todo en regiones muy empobrecidas, ¿ya? Entonces eso también es un elemento a tener en cuenta, y en estas regiones Castillo ganó las elecciones con un margen de más del 75% de votos a su favor. Sobre ese punto, lo penúltimo que mencionabas, nos interesaba también profundizar un poco, porque se vio a nivel internacional y acá en Chile también pegó mucho, digamos, no solo la brutal represión ocurrida en la llamada masacre de Puno, donde, si no me equivoco, hubo 18 muertos a manos de las fuerzas represivas, la brutal represión que hubo también en Cusco, pero también llamó mucho la atención el importante alzamiento de sectores de trabajadores, comunidades indígenas, sectores populares. ¿Por qué primero nacen con tanta fuerza en ese lugar, en Puno, en la zona sur del Perú, estas movilizaciones? ¿A qué se debe? ¿Qué ocurre ahí, digamos? Y además preguntarte qué papel han cumplido los sectores más centrales de la clase trabajadora en ese sector. Cuestión que también profundizaremos más adelante, pero para saber bien por qué parte allí. Porque, por ejemplo, en Chile partió en Santiago, por poner un ejemplo, la revuelta popular. Después también vamos a ir a las diferencias de ambos procesos, pero para conocer un poco el porqué por qué se inicia allí. Uh -huh. Sí, bien. Como decía, el levantamiento se da en regiones empobrecidas. Uno es la región más empobrecida de todo el sur peruano, eh, y se levantan pues también porque vienen siendo golpeados por la crisis del agro, por la crisis en el campo y por la escasez de agua para la siembra de sus productos, ¿no? Entonces hay una profunda crisis en el campo, sobre todo en las regiones de la sierra, ¿no? En regiones como Puno. También nos parece que se levantan en solidaridad con lo que había ocurrido en pueblos como Ayacucho, que es donde inicialmente empezó todo este levantamiento, en Ayacucho, en Huancavelica, en Cusco, ¿no? Entonces, en Puno se empieza a movilizar de manera masiva hasta el 9 de enero, que es donde un punto más álgido de la represión y del enfrentamiento que hay, eh, movilizaciones muy masivas en, en la provincia de Juliaca y también en la provincia de Puno, ¿no? Entonces, de manera masiva se dirigen las comunidades a estas capitales de provincia para protestar contra Boluarte y en solidaridad a la represión que se había dado en otras regiones, ¿no? Entonces, asimismo, también el discurso de la derecha, de la presidenta, desde los medios, de los grandes medios de comunicación, empiezan a argumentar, ¿no es cierto?, y a justificar la represión con claros ejemplos pues racistas, ¿no?, expresiones racistas. Entonces también se movilizan contra el racismo estructural y el centralismo limeño, ¿no? Entonces, asimismo hay que sumar que Puno es una región aymara donde aún hoy persisten formas de organización comunitaria. Entonces, este elemento es muy importante porque les permite sostener la movilización y además les permite posteriormente dirigirse a Lima, ¿no? Entonces, desde el Ejecutivo se pregunta mucho quiénes son los que financian todas estas movilizaciones, todas estas jornadas de protesta, y son las mismas comunidades las que financian, ¿no? Entonces ese es un elemento muy importante a destacar y que ya en los años 20 del siglo anterior Mariátegui también lo había estudiado, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy vemos también que hay un nuevo levantamiento de campesinos, sobre todo de la sierra sur del país,
que ahora mismo están movilizándose en Lima. Y sobre ese, porque tú mencionabas, claro, que el levantamiento luego toma ribetes de cuestionamiento al centralismo de Lima, al tema del racismo estructural que comentabas que existe en Perú. En el fondo pasa rápidamente a generarse un cuestionamiento más estructural al modelo del Perú de las últimas décadas. Y entiendo también que se pone en cuestión lo que se llama allí el régimen del 93, la herencia de Fujimori. No sé si puedes explicar un poco a qué refiere ese punto, pero antes invitar a todas y todos las y los espectadores a que puedan hacer todas sus preguntas, comentarios, aprovechar que Cecilia está hablándonos directamente desde Tacna, para conocer más en profundidad el proceso peruano y la movilización popular histórica que allí acontece. Sí, sí, como indicabas, ¿no? La crisis hoy que se vive, por ejemplo, en el campo tiene que ver directamente eh, con el régimen, con el modelo neoliberal, con lo que gobierno a gobierno vino implementando, ¿no? Son zonas muy empobrecidas donde eh, coincidentemente hay instalados grandes proyectos mineros, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos una vez más cómo las transnacionales se llevan o saquean los recursos nacionales o los recursos del pueblo y esas ganancias pues no se traducen en absoluto en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de las zonas, ¿no? Entonces, hay una crisis, hay una escasez de agua que tiene que ver directamente con el calentamiento global, ¿no? Se empieza a sentir también en nuestro país y sobre todo en las regiones de la sierra, ¿no? Entonces es por eso también esta gran participación. Además hay que sumar que hay el gobierno, desde incluso el gobierno de Castillo, incluso este gobierno ilegítimo también no pueden comprar abonos y por tanto no se puede empezar a sembrar en la sierra. Entonces el apoyo desde los gobiernos estuvo sobre todo a la gran agricultura, a los agroexportadores, donde ahora mismo también los trabajadores de las empresas de la agroexportación, que son las empresas que tienen todo el apoyo del Estado para producir, para cosechar, etcétera, estos trabajadores también se vienen organizando y han venido tomando las carreteras en Ica, en Pisco, en la zona norte, en lo que es Virú, ¿no? En diversos puntos de lo que es la región La Libertad en el norte. Entonces, pues hay también elementos de participación importante de la clase obrera del campo en apoyo a los campesinos que también están atravesando por una profunda crisis en sus embrios. Sí, y claro, porque ahora tú estabas relatando lo que se vive en la zona sur del Perú, digamos, pero uno de los ejes claves que también tú lo mencionabas, un momento clave fue el paro nacional que se convocó para el 19 de enero, el jueves pasado, y el proceso de movilizaciones que se vivió especialmente en la capital, en Lima, porque era precisamente uno de los puntos claves de cómo podía avanzar la movilización en el sentido de que la lucha llegase a la capital, porque había una desigualdad muy grande entre lo que ocurría en Lima y lo que ocurría en el sur. Y de hecho, bueno, como que, fue llamada la toma de Lima o la segunda marcha de los Cuatro Suyos, y tiene cierta tradición histórica, no solamente la contradicción entre Lima y las provincias, digamos, sino que también esta idea de la marcha hacia Lima. Yo ahí me recordaba una frase de José María Argueda, un escritor peruano reconocidísimo, que decía: al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo. Y las imágenes de lo que se vivió en Lima el 19-20 fue bastante impactante, o sea, fue muy seguido día a día, minuto a minuto, mejor dicho. Entonces quería saber por qué fue tan importante esta toma de Lima, y cómo ocurrió este fenómeno. Sí, efectivamente, esta denominada toma de Lima es muy importante porque son miles de campesinos, sobre todo de Puno, donde se calcula que hay un promedio de 10.000 campesinos solo de Puno hoy en Lima, y de muchas otras regiones del país dirigirse a Lima es central, porque es en Lima finalmente donde se va a definir este combate, ¿no? Entonces, y es simbólico por el profundo centralismo que hay en el país, ¿no? Entonces ver a miles de campesinos viajando en camiones, en buses autogestionados,
es muy importante y sin duda fueron imágenes que dieron la vuelta al mundo y que pusieron en evidencia la gran magnitud de la crisis del régimen por la que en este momento estamos atravesando, ¿no? Entonces, aún la clase obrera no entra en escena de manera masiva, porque de entrar podría ayudar a definir pues esta lucha, ¿no? Podría ayudar a inclinar la balanza a favor del fuera Dina, a favor del abajo el golpismo y todo el régimen del 93, ¿no? Entonces, y si la clase obrera junto a los campesinos aún no ha entrado a escena, es por el nefasto papel que viene cumpliendo la burocracia sindical de la Central de Trabajadores del Perú, la burocracia de la Federación Minera, que tenían una huelga nacional indefinida para estos días, sin embargo han decidido aplazarla hasta marzo porque dicen que es mejor participar solamente en movilizaciones en Lima con algunos delegados, con sus dirigentes, pero si por ejemplo la Federación Minera ahora mismo entrara a una huelga nacional, seguramente la balanza se inclinaría a favor de la lucha campesina y la lucha de la clase obrera hoy en curso, ¿no? Entonces, sin embargo, vemos que estos roles eh, nefastos, una vez más, ayudan, ¿no es cierto?, a que el régimen finalmente se mantenga, se sostenga. Claro, yo creo que ahí tú decías un punto que me parece clave, cuando decías que en Lima se definiría este combate, o sea, esa era la magnitud de la importancia que tenía lo que se desarrolló, lo que se llamó como la toma de Lima, y te adelantabas también una cuestión que te quería preguntar sobre el rol de la Confederación General de Trabajadores del Perú, porque, bueno, tú decías que evidentemente no han estado a la altura, entiendo además que antes de la convocatoria al paro estaban sentados en las mesas de negociación que había convocado la misma Dina Boluarte. Quería saber entonces, bueno, ¿por qué se vieron, o sea, por qué convocaron a este paro? Si se vieron presionados, hubo un cambio allí, ¿qué balance hacemos de lo que ocurrió además este 19 y 20, considerando que estamos viviendo una situación que podríamos considerar pre-revolucionaria en el Perú? Sí, efectivamente. Eh, Después de los hechos de Juliaca, eh, lo, en regiones, ¿no? Empiezan a tomar la decisión de viajar a Lima. Entonces, cuando en Puno, en Juliaca, en Huancavelica, en Cusco, empiezan a anunciar que se organizarían caravanas con cientos o con miles de campesinos hacia Lima, es que la burocracia, para no terminar quedando fuera de este proceso, es que convoca un paro, pero nunca fue un paro activo. En Lima, que es donde ellos agrupan a miles de trabajadores, ese día no pararon, no movilizaron, solamente movilizaron a un sector importante, pero reducido a la vez, de trabajadores de construcción civil, porque otra hubiera sido la historia si parase el sindicato de transportes del metropolitano, los trabajadores del tren de Lima, entonces estaríamos hablando de otro escenario, ¿no? Entonces, hoy aún las movilizaciones en Lima continúan, es por ello que la burocracia para el día de hoy también convocó a una movilización a Plaza 2 de Mayo, que es donde está su histórico local. Sin embargo, partieron los burócratas con algunos sindicatos afines a ellos y la gran concentración de delegaciones se mantenía en la Plaza 2 de Mayo porque estaban esperando que llegasen más delegaciones, habían concentraciones en Plaza San Martín, etcétera. Entonces vemos también que la misma burocracia hoy se ve rebasada. Entonces esto también hace parte de la crisis del régimen porque hay un profundo, una profunda deslegitimación, ¿no? Por las instituciones del Estado, por el conjunto de las instituciones del Estado, sobre todo por la policía, por el ejército, que habían logrado construir, entre comillas, prestigio a partir de lo que fue el conflicto interno, ¿no? O sea, su supuesta heroicidad por la derrota a los grupos levantados en armas. Entonces, todo eso hoy se vino abajo. O sea, hoy nadie más ve bien a la policía después de casi 60 muertos. O sea, hoy nadie más, ¿no? Entonces, el profundo deslegitimamiento del Congreso, del Ejecutivo y de todas las instituciones en general, del Poder Judicial, del Ministerio Público, en diversas regiones han quemado los locales de estas instituciones como muestra de ese repudio, de ese rechazo, ¿no? Entonces, asimismo, la crisis del régimen abarca tanto, ¿no? Que la misma burocracia
sindical también hace parte de esa crisis y hoy no puede dirigir, ¿no?, todo este fenómeno, o sea, toda esta revuelta que se viene, que está en curso, ¿no? Claro. Bueno, por lo que dices, claramente el rol que ha cumplido la burocracia sindical allá ha sido un verdadero tapón para que no, como dices tú, se desarrolle, se profundice el proceso de movilización por la clave que puede cumplir la fuerza de la clase trabajadora peruana. Y bueno, y aprovechar nuevamente e insistir y saludar a todas y todos los auditores, ya sea acá de Chile o del Perú, un fuerte abrazo ahí a toda la lucha que vienen dando. Pero una imagen que quería comentar que acá nos llamó mucho la atención, que seguimos también con mucho interés, también con mucha pasión, digamos, que fue lo que se desarrolló en las tomas de universidades, particularmente la toma de la Universidad San Marcos de Lima, donde se la tomaron para ponerla al servicio de las delegaciones que venían de las provincias para que pudiesen resguardarse, alojarse, organizarse allí. Cuestión que, por ejemplo, en Chile no ocurrió en la revuelta popular, para dar una imagen, en la revuelta de octubre en Chile, las universidades cerraron y una de las peleas que dimos como organización en ese momento fue que las universidades fuesen tomadas para ponerlas a disposición de centros de organización, porque la revuelta tenía ese problema de que era poco orgánica, estaba poco situada en lugares claves donde se pudiese fortalecer la organización y la autoorganización de sectores. Entonces nos llamaba mucho la atención el proceso de la Universidad de San Marcos y no por nada, además el gobierno luego de Dina la reprimió brutalmente, con además detenciones absolutamente insultantes en contra de quienes estaban allí movilizados. Si nos puedes comentar un poco de ese proceso y después también agregar como cuál ha sido la línea del gobierno en respuesta a lo que fue la toma de Lima. Perfecto. Sí, la toma fue un hecho muy simbólico, ¿no? Porque la finalidad de la toma era albergar a las delegaciones del interior del país, que dicho sea de paso, eso ocurrió, ¿no? Hasta el jueves, que fue la gran movilización, se albergaron cientos de, de campesinos, de estudiantes, de trabajadores que llegaron del interior del país. Sin embargo, la rectora había indicado que solamente hasta el jueves al mediodía tenían, entre comillas, permiso para utilizar las instalaciones de la universidad y que posteriormente a ello debían desalojar. Entonces muchas delegaciones decidieron quedarse o irse a otros espacios, a otros ambientes gestionados por sus paisanos en Lima, etcétera, y un grupo de más o menos 200 personas aún se mantenía. Entonces el sábado, muy temprano, la policía irrumpe violentamente en la universidad sin respetar los más mínimos procedimientos burgueses que se tiene para estas situaciones. Entonces se hizo una intervención sin la presencia de fiscales, no se dejó el ingreso de Defensoría del Pueblo, no se permitió el ingreso incluso de congresistas de bancadas de izquierda, no se conocía el paradero de los detenidos, o sea, la intervención duró casi 4 horas, ¿no?, donde fueron brutalmente reprimidos dentro de la universidad y luego trasladados primero a Dirintri y posteriormente a la prefectura, y ahí los tuvieron hasta el domingo en altas horas de la noche. Entonces, el Ejecutivo, el gobierno dijo que habían tomado esta medida a pedido de la rectora, entonces ahí entraron en contradicciones porque nadie quiere asumir la responsabilidad de este hecho, que seguramente ya hay una serie de denuncias en tema de derechos humanos, de violación a los más mínimos derechos que tenían los estudiantes y los campesinos que estaban ahí adentro. Entonces, pero lo más importante era mostrar, ¿no es cierto?, que los universitarios, que las universidades no pueden servir como centros de apoyo, de coordinación y de organización hacia las delegaciones del interior del país. Un hecho contrario ocurrió en la UNI, donde a pedido de los estudiantes, la Asamblea Universitaria decidió acoger a delegaciones del interior del país, obviamente con todos los cuidados, etcétera, están hoy aún ahí en esta universidad. Entonces, seguramente esta decisión que tomó el Ejecutivo es por el temor a que se expanda este fenómeno, se expanda entre el movimiento estudiantil universitario, que si bien es cierto, ha ido participando, pero no ha tenido una masiva participación como por ejemplo en luchas contra el gobierno de Merino o en otros momentos, ¿no? Entonces, ese es el temor, entonces es por ello que reprimen.
esta represión generó que más campesinos y estudiantes de diversas universidades del interior del país viajen a Lima para seguir protestando. Claro, bueno, desde ya, desde acá nos solidarizamos totalmente con quienes han sido víctimas de la represión. Lo de la Universidad de San Marcos, además que una flagrante violación a la autonomía universitaria, y creo que es una cuestión que no se puede permitir ni aceptar. Em, Mira, nos comentan por el chat, Alicia Alba-12, saludos desde Uruguay, muy buena la info, apoyo a los pueblos en lucha. Y luego Adri Rabey dice, preguntar qué sectores impulsan la consigna de Asamblea Constituyente Libre y Soberana y cómo lo toman los sectores en lucha, que creo que es una muy buena pregunta para pasar a ese punto en el marco de lo que hablábamos en un comienzo, que si bien el levantamiento fue inicialmente por la institución de Castillo, digamos, y por la llegada de Dina, se abrió luego un cuestionamiento muy profundo al conjunto del régimen del 93 peruano, y entonces si puede explicar un poco de dónde nace esta consigna, esta demanda de la Asamblea Constituyente, cómo es levantada, y también qué política impulsamos desde la izquierda Diario Perú ante dicha demanda. Perfecto. Sí, bueno, la consigna de asamblea constituyente de manera general no es nueva en las movilizaciones en el país, no se han dado en otros contextos, e incluso en las movilizaciones por el no a Keiko, en las movilizaciones contra PPK, quien dio el indulto a Fujimori. Entonces, en diversos momentos de grandes movilizaciones en el país, se ha levantado esta consigna, ¿no? Por diversos sectores, ¿no? Entonces, sin embargo, la Asamblea Constituyente, como ustedes saben, ¿no? Y más, ¿no? En medio de todo el proceso que vienen teniendo allá, eh, cómo hacerlo, quién lo hace, qué prerrogativas tiene, etcétera, etcétera, es todo un amplio debate, ¿no? Entonces, desde nuestra corriente, desde la izquierda diario, desde la CST, planteamos la Asamblea Constituyente libre y soberana, ¿no es cierto?, con la finalidad o con el objetivo de que sea la misma clase obrera, que sean los campesinos, los pueblos indígenas, los estudiantes, ¿no? Organizados, quienes puedan participar, no solamente en la redacción de una nueva constitución, sino en la discusión de los problemas centrales que hay en el país, ¿no? Entonces, de los recursos naturales, desde el tema educativo, de la salud, de la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, planteamos que sea libre y soberana porque creemos que esta asamblea debe asumir funciones legislativas y ejecutivas, que sus miembros sean electos, ¿no es cierto?, y que a su vez no tengan los salarios enormes que hoy tienen los congresistas, sino que ganen como gana un trabajador calificado, y que si no cumplen, ¿no es cierto?, el mandato por el cual fueron elegidos, sean revocados, ¿no? Entonces, ahora mismo hay una discusión en curso, porque el presidente del Congreso es Williams, que es un tipo de ultraderecha, ¿no? Entonces, de renunciar Boluarte legalmente la asumiría. Entonces, nosotros decimos ningún voto de confianza al Congreso, porque desde el Congreso no va a salir ninguna salida. En ese sentido, estamos planteando, ¿no?, un gobierno provisional de las organizaciones campesinas y obreras en lucha, porque no podemos depositar toda nuestra confianza en un tipo que es de derecha y que claramente se ha mostrado en contra de las movilizaciones y a favor de la represión, ¿no? Entonces, es por ello es importante discutir esta consigna y hacerla llegar a más sectores, a los sectores que hoy se vienen movilizando, sobre todo que están en Lima y en el interior del país, ¿no? Entonces, porque que renuncie Dina y que suma Williams es una salida dentro del régimen, no se habrá logrado nada con todas estas movilizaciones, ¿no? Entonces, hoy, si bien es cierto, hoy no hay una mediación que pueda desviar la enorme movilización, la enorme lucha en curso, pero eso no significa que esto se vaya a quedar, así. Entonces la burguesía no tiene de quién echar mano o de qué echar mano, por eso es que también siguen sosteniendo a Boluarte, ¿no? Entonces, porque el mismo Ministerio de Transportes indica que el 27% de las vías nacionales están paralizadas, ¿no? Entonces, eso también afecta,
¿no es cierto?, a la burguesía, pero sin embargo, no tienen de quién echar mano, no hay una mediación de la cual se puedan valer para desviar todo esto, ¿no? Entonces, por eso es importante que luchemos por un gobierno provisional y por una asamblea constituyente libre y soberana. Claro, de hecho, sobre ese punto me parece muy importante, digamos, porque en Chile, y aquí, perdón si me extiendo un poco, pero en Chile precisamente en la revuelta popular de octubre del 2019 se vivió un proceso de desvío que fue el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución firmado el 15 de noviembre del 2019, que fue un gran acuerdo entre los partidos tradicionales al cual se sumó el Frente Amplio y el Partido Comunista terminó ratificando en el Congreso, que lo que buscaba hacer era sacar las movilizaciones, llevarlo al camino institucional, salvar a Sebastián Piñera, que estaba a punto de caer, y entregar un proceso constituyente amañado, controlado por los mismos partidos tradicionales, que bueno, de hecho finalmente terminó en el triunfo del rechazo, en una reoxigenación de la derecha, y en un gobierno de Boric que prácticamente estaba gobernando con una agenda muy de derecha, manteniendo la represión en el territorio mapuche, por ejemplo, o siguiendo directamente la línea instalada por Estados Unidos en el caso de su ubicación ante lo que viene ocurriendo en Perú. Entonces me parece muy importante esa reflexión que planteas de cómo buscar evitar el desvío de esta movilización y al contrario, buscar que se profundice. Y allí la clave de la Asamblea Constituyente en un sentido es porque queremos poner en cuestión todo, que en el fondo no sea solo fuera Dina, sino que se pueda poner en cuestión los pilares de la herencia del fujimorismo y del Perú, de los grandes empresarios que ha generado esta situación estructural de pobreza en los sectores del sur, de explotación a la clase trabajadora, etcétera, etcétera. Em, y, y sobre eso también te quería preguntar, como para detallar en este punto, porque según lo que entiendo, el Congreso tiene prácticamente un 95 de desaprobación, y la salida que estarían planteando algunos sectores sería, por ejemplo, elecciones anticipadas para tratar de desviarlo en los marcos del régimen y evitar que se profundice el proceso de movilización. ¿Eso es así o qué visión tienes tú? Sí, bueno, ante las primeras movilizaciones, Boluarte planteó adelanto de elecciones para el 2024, entonces el Congreso también está de acuerdo que sea así, porque lo que pasa es que quieren en el camino, no es que solamente quieren quedarse, ¿no? Por todos los beneficios que tienen por ser parlamentarios, ¿no? Entonces, sino que en el camino quieren aplicar una serie de contrarreformas en tema electoral, ¿no? Entonces, están muy envalentonados, ¿no? Porque también venimos de vivir una elección de regiones donde todos los gobiernos regionales fueron ganados por la derecha, ¿no? Y sobre todo en Lima, eh, por Renovación Popular, que es Aliaga, un tipo seguidor, muy amigo de Katz, de Milei, o sea, un tipo muy de ultraderecha, acaba de ganar la elección en Lima, entonces ellos creen, ¿no es cierto? Bueno, al menos la derecha cree que al 2024 ellos llegan lo suficientemente empoderados para ganar la elección. Entonces, pero en camino seguramente aplicarán una serie de contrarreformas donde probablemente pretenda limitar la participación de algunos sectores, ¿no? De sectores políticos también dentro de este espacio. Sin embargo, ese es un desvío, es generar confianza dentro del régimen, ¿no? Entonces, las elecciones dentro del régimen del 93 no hacen más que traerse abajo toda la enorme movilización, la enorme revuelta en curso que estamos teniendo. Claro. Mira, aquí un comentario y un par de preguntas. Jaime-Flores- nos dice saludos desde Andalucía, nos están viendo desde el otro lado del Atlántico. Y Pato Walk pregunta, bueno, dice un saludo a ambos, dos preguntas. Los movilizados, ¿qué opinión tienen sobre el rol de lo que va quedando de Perú Libre? Y pregunta también si hubo grandes quiebres dentro de la izquierda ante los llamados de lucha y movilización. ¿Cuál sería ese escenario? Uh -huh. Primero, efectivamente, ¿no? Incluso, o sea, Perú Libre es un partido que surge en Huancayo, ya una región también en el centro, donde incluso antes ya de estas movilizaciones por su papel que habían venido teniendo en el Congreso, votando juntos de la mano de los partidos de la ultraderecha, ¿no? Terminan ya siendo cuestionados por la población, ¿no? Entonces sí, hay renuncias masivas a este partido, unas, en realidad todos van
más por críticas más de derecha, ¿no? Renuncian para formar propios bloques dentro del Parlamento. Eso, o sea, sí hay un cuestionamiento, entre la misma base hay un cuestionamiento en general a todos los partidos de la izquierda reformista, y Perú Libre hace parte de esa izquierda reformista, ¿no? Porque parten o partieron también, por eso es que Castillo hizo lo que hizo, de pretender convivir, ¿no es cierto?, con la burguesía, ¿no? O sea, ellos creen en la conciliación de clases, ¿no? Entonces, hay rupturas, si hay rupturas dentro de las organizaciones, más que rupturas, lo que pasa es que aquí no tenemos grandes militancias, ¿no? O sea, partidos que funcionen, una lógica leninista, no, no hay eso. Entonces los partidos reformistas son más movimientos más espontáneos, apoyo más eh, la juventud, etcétera, pero que no militan, ¿no es cierto? Es más, ellos no promueven tampoco ese tipo de militancias, pero sin embargo hay una desmoralización, ¿no? Por el papel también que vienen teniendo sus líderes, por el papel, no solamente ahora, sino desde el inicio del gobierno de Castillo. Entonces hemos visto que toda la izquierda reformista en distintos momentos ha sido parte del gobierno de Castillo, o sea, más allá de que hoy denunciemos, y porque lo denunciamos el golpe de Castillo, exigimos su libertad inmediata de él y de todos los presos políticos que está dejando este levantamiento. Entonces fue un gobierno que pretendió conciliar las mínimas reformas que él tenía al Estado capitalista con, ¿no es cierto?, las políticas más políticas abiertamente a favor del empresariado nacional e internacional, ¿no? Entonces, ese sin duda también es otro elemento para la reflexión, para el balance, de si es viable este tipo de gobiernos, y bueno, vemos que son inviables, y lo que generan son envalentonamientos de sectores más de ultraderecha, ¿no? Bueno, sin embargo, hoy hay en curso una enorme movilización, ¿no? Que hay sectores que piden la libertad de Castillo, otros no, entonces todavía eso está en debate, pero lo que hay una enorme unidad es en el fuera Dina, en abajo la Constitución del 93, ¿no? Entonces ahí hay un enorme espacio para seguir debatiendo y para seguir discutiendo nuestros planteamientos. Claro. Bueno, ahí Cecilia da una imagen muy clara de la situación de la pregunta que hacía Pato Walk. A quienes están conectándose, estamos en una transmisión en vivo en esta entrevista con Cecilia Quirós entre la Izquierda Diario Chile y la Izquierda Diario Perú. Pueden hacer llegar sus preguntas, sus comentarios para conocer de este proceso. Y bueno, Cecilia acaba de dar una imagen de lo que ocurría digamos, la izquierda peruana, con partidos como Perú Libre. Cabe mencionar además que hoy se inició la CELAC en Buenos Aires, con presencia de representantes directos del gobierno de Dina Boluarte, y al menos hasta este momento ninguno de los gobiernos capitalistas de la región se ha pronunciado al respecto, al menos hasta este momento en la transmisión. Ni siquiera los gobiernos, comillas, que se dicen progresistas, como el de Alberto Fernández en Argentina o como el propio gobierno de Gabriel Boric. Aún así, saludamos como un ejemplo totalmente contrario la movilización que fue convocada por el Frente Izquierda de los Trabajadores en Argentina, donde participa el Partido de Trabajadores Socialistas, nuestra organización hermana, tanto de la Izquierda Diario Chile, PTR, como la Izquierda Diario Perú, el PTS, que se convocó a una importante movilización en denuncia del gobierno de Dina y en apoyo a las movilizaciones en Perú. Ahora tú estabas comentando un poquito antes cómo nacía esta demanda de la Asamblea Constituyente, qué planteábamos precisamente como organización en el Perú para evitar el desvío, para evitar que se vuelva a regenerar cierta confianza en el régimen, que si nos ponemos a estudiar, si nos fijamos, ha sido un poco lo que ha ocurrido en gran parte de las revueltas que han acontecido a nivel internacional, especialmente en el último periodo, que se genera un cuestionamiento profundo, pero no logran avanzar a tirar abajo o a llevar adelante procesos más profundos que avancen hacia revolución, digamos, sino que la institucionalidad ha logrado de alguna manera desviar estos procesos. Para pensar la perspectiva de una asamblea constituyente libre y soberana, un gobierno provisional de las organizaciones obreras y campesinas en lucha, el fuera Dina desde ya, y poner cese a la represión, ¿qué ven y qué ves tú en particular que sea necesario para que este proceso se profundice? ¿Qué papel tiene que cumplir en ese marco la clase trabajadora,
y el factor de la autoorganización. Si nos puedes comentar un poco de aquello. Y antes aprovecho de dar un saludo, Domingo-Lara-I, toda la solidaridad del pueblo trabajador peruano desde Antofagasta. Ujú, perfecto, sí, bueno, en algún momento de la entrevista conversábamos, ¿no?, sobre la importancia que tiene la clase trabajadora para lograr vencer eh, en esta, en este levantamiento en curso, en esta revuelta en curso, ¿no? Entonces, eh, la clase trabajadora, la clase trabajadora de la minería, portuarios, del transporte, de la salud, de la educación, que paralicen, sería pues determinante, ¿no? Para echar a Boluarte y para empezar, ¿no es cierto?, a sentar las bases para un gobierno provisional, ¿no?, de las organizaciones campesinas y obreras hoy en lucha, ¿no? Entonces es en ese sentido que hacemos un llamado a los sindicatos de base, a los trabajadores de base, a que se organicen en asambleas para poder discutir su participación con paros en las movilizaciones que hoy aún se están dando, ¿no? Entonces, en Lima hoy se viene dando una movilización con gran participación de delegaciones del interior del país, porque quienes llegaron la semana pasada aún no se han ido y están llegando cada vez más comunidades, más estudiantes del interior del país, trabajadores. También vemos muy importante que se haya concentrado una participación importante de estudiantes de universidades de Lima. Hemos visto también sindicatos del sector retail como Ripley y otros sindicatos que están participando. Entonces, seguramente la participación de la clase obrera va a ser determinante para poder vencer, ¿no?, en esta situación. Así que, y denunciar firmemente, fuertemente, el papel de la burocracia sindical que pretende desviar este proceso, ¿no? Bueno, sin mayores éxitos, pero está en esa pretensión, y por ello es que en un primer momento del gobierno golpista de Boluarte hicieron parte del acuerdo nacional. Si bien es cierto, hoy presionados por todas las movilizaciones no lo hacen, pero eso no significa que en algún momento retornen al acuerdo nacional, que es un espacio en el cual participan el Ejecutivo, la Iglesia, el Congreso, todos los partidos del régimen, el empresariado, de este espacio, ¿no es cierto? Eso no nos indica que no vayan a retornar, probablemente retornen y pretendan algún acuerdo para el desvío de toda la movilización en curso, ¿no? Entonces, por eso es importante que los trabajadores de base, los sindicatos, también tomen una postura, discutan lo que está pasando en el país. Sí, bueno, es claro que por todo lo que señalas, el proceso sigue totalmente abierto, no hay nada dicho, las movilizaciones en Lima continúan, hay sectores de trabajadores que además vienen participando. Y quizá ya para ir cerrando, invitar nuevamente a quienes estén viéndonos a que puedan hacer sus preguntas y comentarios. Em, quería preguntarte, cuando ustedes plantean esto del Comando Unitario de Lucha y el rol de la autoorganización, de la alianza necesaria que se puede generar entre trabajadores, campesinos y comunidades indígenas. Sí, es determinante construir un espacio, ¿no?, un comité de lucha, un comité de esas características que aglutine a todas las delegaciones o a los representantes de todas las delegaciones del interior del país, que aglutine también a sindicatos, a estudiantes, a la juventud precarizada, etcétera, porque hoy por hoy la CGTP tiene un espacio que se llama Asamblea Nacional de los Pueblos, pero sin mayor representatividad, ¿no? Entonces, hace falta construir un comité de lucha, ¿no?, a escala nacional y a escalas regionales, que tenga representatividad, ¿no?, del movimiento social, del movimiento campesino, de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, y que se tomen las decisiones que se vayan a tomar. Entonces, porque es importante también, ante la brutal represión en curso, discutir, ¿no?, y articular las brigadas, la autodefensa también, ¿no? Entonces, las consignas que se van a levantar y el programa por el que se va a luchar, porque hoy aún todavía no hay eso, ¿no? Entonces, por eso es nuestra exigencia y nuestro planteo de un comité unitario de lucha. Perfecto, clarísimo. Bueno, en verdad agradecerte, Cecilia, por el tiempo que te has dado para poder conversar con nosotros y nosotras. Me imagino que están a todo ritmo, digamos, con todo el proceso de movilización que se está viviendo allá, que todos los días pasan cosas.
más todavía ahora que hace pocos días se desarrolló esto, que comentábamos, la toma de Lima. Invitar a quienes están viendo esta conversación desde Chile, digamos, a que puedan seguir las redes de la Izquierda Diario Perú para que puedan conocer también lo que viene ocurriendo en detalle, las denuncias de la represión, la política que están planteando allá nuestros compañeros y compañeras. Y nada, agradecerte, Cecilia, no sé si quieres agregar algo más, algún llamado, alguna invitación para irnos despidiendo. Bueno, gracias a uno. Bueno, el llamado es a la solidaridad internacional, porque si triunfa el pueblo peruano en este levantamiento, en esta revuelta, seguramente que será de gran apoyo para el triunfo de nuestras luchas en todo el continente y en el mundo. Muchas gracias, Cecilia. Oye, pero mira, te quiero molestar con una última pregunta que nos llegó recién, que igual está interesante, a ver qué visión tienes tú. Macaco, Macaco Dozul pregunta si existe consenso en la izquierda peruana sobre esta situación en Perú de que fue golpe, y manda saludos de Brasil. Si ya con eso puedes cerrar, pero quiero aprovechar para responderle. Sí, bueno, no hay consenso. No hay consenso. La izquierda parlamentaria cree que sí, bueno, que Castillo dio golpe. Claro, Entonces no creen que el Parlamento dio golpe, como nosotros planteamos. Nosotros planteamos que que le hicieron un golpe institucional, que este golpe se vino cocinando desde que Castillo ganó en el 2021, y por ello es que desde el primer momento todas las bancadas de derecha en el Congreso intentaron muchas veces vacarlo, juntar las firmas, ¿no? Entonces, a través de diversas maniobras, con el apoyo del Poder Judicial, ¿no? Entonces, elementos muy parecidos en algunos aspectos a lo que pasó en Brasil, ¿no? Entonces, nosotros sí creemos que le hicieron un golpe, que fue un golpe parlamentario, pero bueno, hay sectores de la izquierda reformista que creen que el que dio golpe fue él. claro. Creo que esa es una buena pregunta relacionada a la pregunta anterior que hacían sobre los quiebres dentro de la izquierda, para comentar y para ir cerrando, digamos que lo que nos une también en esta conversación no es solo el apoyo a la movilización popular en Lima, o sea, en Perú, perdón, y a la lucha del pueblo trabajador allá, sino que también la búsqueda, la pelea por construir una izquierda internacionalista, revolucionaria de las y los trabajadores, que busque precisamente ser un factor para que las movilizaciones, las revueltas, las rebeliones no sean desviadas hacia la institucionalidad, sino que al contrario, se rompa ese ciclo y se logren profundizar en procesos revolucionarios donde sean las y los trabajadores y las comunidades quienes decidan. Entonces, saludar también la lucha que están dando allá desde la Izquierda Diario Perú, desde la CST, que nos hermana también en ese sentido, en esta tarea internacionalista por la construcción de un partido internacional de la y los trabajadores en América Latina y el mundo. Así es. Bueno, Bueno, Dauno, Cecilia, gracias. no, gracias a ti por participar y estamos, bueno, en contacto, pues. Y nuevamente invitar a todos y todas que sigan atentamente las redes de la Izquierda Diario Perú y también la Izquierda Diario Chile. Eso, gracias. Chao, chao, un abrazo. Chao.